Pues Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Que, pues qué bendición, pues poder vernos en línea una vez más, gracias al Señor que pues nos da los recursos, ¿verdad? La salud, nos da la economía, nos da todo lo necesario, ¿verdad? Desde la luz hasta el deseo de poder conectarnos y pues aprender un poquito todos juntos eh, de la palabra. Y bueno, seguimos por ahí con el curso de hermenéutica, uno de los cursos, pues que han tenido bastante aceptación en la comunidad que tenemos de Monteoreb aquí en el grupo de WhatsApp y en YouTube. Ha tenido muy buen alcance y pues bueno, le agradecemos al Señor eh, y a ustedes pues por apoyar este pequeño proyecto, ¿verdad? Fíjense que el día de hoy vamos a ingresar a eh, apenas a la introducción, porque es un tema bastante vasto que lo vamos a desarrollar con muchas semanas de los tipos en la Biblia. Por ahí vamos como es una sesión de introducción, pues realmente no es como muy compleja porque ya a partir de las siguientes sesiones vamos a trabajar los distintos clasificaciones de tipos en la Biblia. Entonces, pues es importante que vayamos comprendiendo su definición, ¿no? Entender a qué nos referimos con tipos y antetipos. Ya por ahí lo vamos a estar estudiando. Vamos a ver la clasificación de los tipos en la Biblia, porque son muchos, ¿verdad? Por ahí van a ver algunas figuras incluso que van a estar vinculadas, ¿no? Algunas figuras retóricas con esto que nosotros vamos a tratar el día de hoy y vamos a dar como una breve introducción a uno de los tipos que nosotros encontramos en la Biblia. Hay muchos en cuanto a los personajes, pero por ejemplo, Adán es uno de los tipos de Cristo, ¿no? Ya vamos a explicar por qué, ¿no? Pero pues vamos a estar por ahí analizando esta parte de la hermenéutica que nos va a ayudar a entender, ¿verdad? Pues de qué es lo que vamos a estar hablando a lo largo de bastantes semanas. Entonces, vean, Tomás de la Fuente, que es el autor que nosotros estamos estudiando, dice que el tipo es una figura de alguna realidad espiritual futura que ha sido preparada por inspiración divina. Aquí debemos entender, ¿verdad?, que todos los tipos son de orden profético y no son una ilustración más. Entonces debemos de tener en claro que para poder ratificar o poder entender que algo es un tipo en el Antiguo Testamento, pues habrá que trasladarnos al Nuevo Testamento para poder identificar si realmente la Biblia nos dice que lo que nosotros pensamos que es un tipo, pues realmente lo sea. Este, Aquí, pues es necesario que nosotros entendamos qué clasificaciones existen, pues para que nos demos una idea, ¿verdad? Por ejemplo, Tomás de la Fuente nos dice que existen varias clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, en virtud de las personas, de oficios, de eventos históricos, algunos objetos, lugares, fiestas o instituciones. Y aquí es donde empieza, pues, la dificultad. ¿Por qué? Porque evidentemente, si nosotros no conocemos cada uno de ellos, pues nuestros sistemas de interpretación pues van a ser como muy limitados. Les voy a poner por ahí algunos ejemplos que ya el autor también los estaría manejando. Cuando nosotros hablamos de las personas tipo, ¿verdad? Está Adán, ¿verdad? Está Abraham, está Isaac, está Moisés, está Josué, está Melquisedec, está David, Salomón, Jonás, está Oseas, ¿verdad?
Hay muchos personajes bíblicos que son tomados como tipos, ¿verdad? Que están señalando de alguna u otra manera a lo que se daría cumplimiento con nuestro propio Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos referimos a los oficios, a pesar de que el autor solamente menciona los que ya muchos de nosotros ya nos estaríamos imaginando, el oficio del profeta, del sacerdote, del rey, pues hay algunos otros que también debemos de tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el oficio de los jueces, el oficio de los libertadores e incluso cuando nosotros estudiábamos cómo se había hecho el tabernáculo de Moisés, había un personaje en especial, ¿verdad? Que está íntimamente vinculado a la elaboración de las columnas huecas, ¿verdad? Pero que el autor de Conociendo a Cristo en el Antiguo Testamento, este libro maravilloso que estuvimos estudiando por varias semanas, pues nos diría que es un tipo, ¿verdad?, de el propio Señor Jesucristo. Entonces, los oficios, ya lo vamos a estar estudiando también más adelante, estamos totalmente de acuerdo que el oficio de profeta, de sacerdote y de rey, principalmente que son como los sólidos, los fuertes dentro de la teología, están vinculados con el Señor Jesucristo. Pero hay otros que no son como muy mencionados que también lo están. Ahora, hay algunos eventos históricos que también están vinculados con este futuro, ¿no? Que tendría en cumplimiento el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el ofrecimiento del Cordero por parte de Abel, el ofrecimiento de Isaac y la sustitución con el carnero que encontró Abraham en el momento que iba a sacrificar a su hijo, ¿no? O la Pascua, la primer Pascua, cuando sale el pueblo de Egipto, el momento en el que el pueblo cruza el Mar Rojo o la entrada a la tierra de Canaán, así como otros eventos que son muy significativos a nivel histórico para la nación del pueblo de Israel. Hay objetos, ¿no? Que también llegan a ser evidentemente pues muy vinculados al propio Señor Jesucristo. Por ejemplo, el arca de Noé. Nosotros recordamos que hay algunas palabras especiales en teología, específicamente en el arca de Noé, según la Biblia textual de cuarta generación, la palabra que se utiliza en la Valera 60, que es calafatear, tiene una connotación que está vinculada con el vocablo hebreo kafar, que significa cubrir y denota la idea de la expiación. Entonces, ahí vemos esta vinculación, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta, pues todo esto, ¿no? Y hablamos de lugares incluso, hablamos de lugares como el río Jordán, como la propia tierra de Canaán. Hay un libro maravilloso que habla acerca de cada uno incluso de los elementos propios de la tierra y cómo están vinculados al Señor Jesucristo. Ya por ahí lo vamos a estar estudiando. Se habla de algunos lugares incluso como Jerusalén y otros que tienen una proyección cristológica, ¿no? Algunos otros también pues debemos de entender que son todo lo contrario. No siempre cuando nosotros hablamos de los tipos en hermenéutica estamos hablando de cuestiones positivas, porque evidentemente, pues no todo, pues es así, ¿verdad? Entonces necesitamos tener esto en mente. Ahora, si nosotros nos percatamos, las festividades judías pues son sumamente importantes y también tienen un mensaje de orden cristológico. Por poner un ejemplo, cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? La fiesta del día de Yom Kippur, o como algunos teólogos llegamos a mencionar, que es el corazón del Antiguo Testamento, pues aquí vemos toda la doctrina que tiene que ver
con la expiación, donde el Señor Jesucristo toma nuestro lugar, muere, paga por nuestros pecados, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Nosotros observamos que hay más beneficios, como la justificación, la santificación, la regeneración, la adopción, ¿verdad? Y otros más que Pablo nos dice en el libro de Romanos principalmente. Hay muchas otras festividades, como la festividad de los panes sin levadura, donde nosotros recordaremos este sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Y esto nos viene a la mente porque hay un vocablo donde se utiliza en el lenguaje sacerdotal en el momento que se levantaba las gavillas delante del Señor, que es un equivalente directo de lo que Pablo dice en Primera de Corintios acerca de el ofrecimiento de la Pascua. Y recordemos que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura o de las gavillas, pues son equivalentes para la cultura judía. Entonces, aquí sí vamos a tener que recordar nuevamente todo lo que ya hemos estudiado de las festividades y cómo se vincula con el Señor Jesucristo. Hay instituciones, ¿verdad? Propiamente que también van a apuntar a la obra del Señor. Entonces, debemos de tener en cuenta que a veces algunas cuestiones de la ley, del sacerdocio, de los sacrificios en el libro de Levíticos, del templo, de la circuncisión, de las ciudades de refugio, ¿verdad? Pues hablarán de alguna u otra manera tácitamente de aspectos de la obra de nuestro Señor. Entonces, aquí les quiero dejar un ejemplo donde vamos a estar pues reflexionando también y va a ser como nuestro punto de cierre y al mismo tiempo de apertura para la siguiente sesión. Vamos a leer la Biblia. Hay dos textos que son como que los textos que articulan esta postura de pensar en nuestro Señor como, como el segundo Adán, ¿verdad? Esto es algo pues muy claro que nos dice la palabra del Señor en Romanos y en Primeros Corintios. Vamos a leer, si tiene ahí usted su Biblia a la mano ahí en casita, vamos a leer Romanos 5:14. Romanos 5:14. Dice la palabra del Señor lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hay otro texto en Primera de Corintios 15:45, donde Pablo también hace referencia a Cristo como un segundo Adán. Primera de Corintios 15:45 nos dice lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cómo es que nosotros, dentro de este marco de la teología, porque recuerden que la teología se forma por medio de los sistemas de interpretación que tienen que ver con el estudio de las lenguas originales, con estudios eslabonados de la Biblia? ¿Cómo es que nosotros conceptualizamos o entendemos que Cristo vino a estar reflejado en las páginas del Antiguo Testamento a través de algunas de las características y vivencias de Adán? Bueno, hay referencias, ¿verdad? En nuestras traducciones actuales, pero si nos ponemos más exquisitos y empezamos a estudiar el hebreo, por ejemplo, pues nos vamos a percatar
de que las palabras originales o las raíces etimológicas, pues dan testimonio de esto precisamente. De hecho, si usted ha tomado algún curso de hebreo, pues usted sabe que la palabra tierra en hebreo es Adama, Adama. Y recordemos que hay un juego de palabras en Génesis cuando el Señor crea a Adán, ¿verdad? Y le dice que del polvo de la tierra fue formado, dice el libro de Génesis, y entonces utiliza Adam. Ya nosotros en las traducciones como la Valera 60, ¿verdad? Tenemos Adán, pero en hebreo es Adam. Y Adam viene del vocablo Adama, que significa tierra. Pero hay una raíz etimológica que está sumamente vinculada, ¿verdad? A este concepto de la tierra, a este concepto de el propio Adán, del propio representante de la humanidad, que es el vocablo hebreo Dam. Dam significa sangre. Y usted y yo nos podemos hacer la pregunta y decir, bueno, hermano, ¿cómo es que este vocablo, acuérdese que Adama es tierra, de ahí viene Adam, de donde viene el nombre Adán. Y hay una palabra ahí, Dam, que es sangre. ¿Cómo está vinculado esta idea de la sangre con la humanidad según la Biblia? Bueno, es porque evidentemente, para empezar, a pesar de que existe una antigua costumbre egipcia aquí, ¿verdad? Donde se acostumbraba em, figurar al ser humano con un tono rojizo en las pinturas rupestres que tenían los egipcios, hay una vinculación muy importante con el concepto de la sangre en toda la Biblia, donde se sitúa al Dios Todopoderoso y al ser humano con una necesidad de redención. Recuerde, Adán es representante de la humanidad delante de Dios. Por eso es que todos hemos sido separados de la gloria de Dios porque Adán pecó y todos, en cierta medida, en un orden biológico, estábamos representados por Adán. Por lo tanto, si nosotros estudiamos, ¿verdad? Este aspecto de la imputación penal, nos vamos a dar cuenta teológicamente que es totalmente justo que Dios nos declare a todos pecadores, porque evidentemente Adán ha pecado, por lo tanto, toda la raza humana hemos pecado y evidentemente todos somos pecadores. En ese momento, donde existe esta imputación penal, también existe esta vinculación con la idea del derramamiento de sangre. Por eso vea que es importante estudiar el hebreo, porque si yo hablo de Adán como formado del polvo de la tierra, según nos dice Génesis, y en Adán, en Adán existe la representación de la humanidad, entonces Dam, sangre, está muy vinculada con este proceso de articulación de la comunicación entre Dios y el hombre, porque se necesitaba derribar esta barrera que el propio Adán formó. Por lo tanto, es que así surge el sistema de el sacerdocio que Dios mismo instituye. ¿Por qué? Porque había que derramarse sangre para que esta barrera fuera quebrada. El ser humano desde Génesis, ya el Señor Jesucristo estaría
figurando de alguna u otra manera por medio de dam, por medio de sangre. Ejemplo, nosotros vemos a Adán en el huerto del Edén y llega un momento donde él peca y entonces Dios mismo da pieles para que cubra la vergüenza de Adán y de Eva, pero se tuvo que derramar sangre. Evidentemente se tuvo que derramar sangre. Ahí vemos el primer registro de lo que llevaría a que se instaurara un sacerdocio donde se ocuparan animales en sacrificio y se tuviera la noción de este derramamiento de sangre para cafar, para propiciación, para cubrir al alma del pecador de las consecuencias de la justa ira de Dios. Pero también es importante entender que existe una proyección escatológica en esto, porque si nosotros estudiamos la Biblia, si nosotros creemos como las propias lenguas originales nos lo van a mostrar, que Cristo está también en el Antiguo Testamento, que su obra, ¿verdad? Está también en el Antiguo Testamento, pues nos vamos a percatar evidentemente de que la sangre iba a ser evidentemente, como dice Hebreos, la sangre del Mesías iba a ser la única verdadera solución para nuestro pecado, porque recordemos, tenemos el sacerdocio levítico, se ofrecen sacrificios por los animales, por medio de los animales, se ofrece sacrificio evidentemente con otras muchas ofrendas, pero llega el momento en el que el pueblo, a pesar de que ya estaba instituido el sacerdocio, sigue pecando. Una cosa es pagar la imputación penal que tenemos y otra cosa es regeneración. En la regeneración tenemos deseos santos. En la santificación, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas se adaptan a los estándares de Dios. Y es entonces que el pueblo no da cumplimiento a esta parte. No fueron meramente regenerados a pesar de que se pagó la deuda penal. Y esto lo vemos en Josué, lo vemos con los jueces, lo vemos en estas temporadas donde estaba Zorobabel, donde estaba Esdras, donde estaba Nehemías, y seguía claudicando el pueblo de muchas formas. Y dice el autor de los Hebreos que era necesario que el Mesías muriera, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Y que por medio de su sangre hiciera un sacrificio mucho mejor, que purificara nuestras conciencias. Es entonces que la santificación y la regeneración se hace viva en nosotros, pero también la sangre tiene que ver con juicio y condenación. Y esto también es una de las características de la obra de Cristo. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías referente a este último punto. Y lo vamos a vincular con Apocalipsis. Isaías 63 de los versículos 1 al 6. Dice lo siguiente, Isaías 63, versículos 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Dom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar?
o sea, de donde estaban las uvas, se pisaban para hacer el vino. Ese es el lagar. Dice, versículo 3: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Ahora, si llega a existir duda de que esto es aplicable a Cristo, pues vamos a leer Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, de los versículos 9 al 10, y posteriormente a la lectura de los versículos 9 al 10, de los versículos 18 al 20. Apocalipsis 14, 9 al 10, y de ahí versículos 18 al 20. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vean qué interesante es esto. La sangre, y esto es uno de los elementos que también son tipos en la Biblia. La sangre no solo nos habla de la bondad de Dios, de el amor de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz, también nos habla de su juicio. De hecho, Apocalipsis dice literalmente que nuestro Señor estará teñido de sus vestidos, dice literalmente, y que quebrará las naciones con vara de hierro, como si fueran vasijas de barro. Entonces, a grandes rasgos, mis queridos hermanos, esta es la breve introducción de los tipos que nosotros encontramos en la Biblia. Recuerden, a grandes rasgos, ¿verdad? Los tipos apuntan a realidades espirituales, apuntan a sucesos espirituales, pero la gran mayoría de ellos, de los que vamos a estudiar, pues apuntan a la obra, ¿verdad? De nuestro Señor, apuntan a su carácter, apuntan incluso, acuérdense que la profecía, no toda profecía es escatológica. Entonces, también vamos a diferenciar eso en este nuevo estudio de hermenéutica, ahora con los tipos en la Biblia.